Un equipo a punta de ser historia, un vuelo que lo cambiaría todo, accidente o algo más. Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, Verdad en la Sombra, un lugar donde exploramos lo que la oscuridad no quiere revelar. Hoy nos presentamos Juan Camilo Erazo y Ana María Rendón, estudiantes de la Universidad de Medellín en el pregrado de Investigación Criminal y partícipes del semillero CDC. Contamos con la compañía de Cristiano Tálvaro, experto en lofoscopia, y que va a estar hoy acompañándonos en este episodio y hablando un poquito sobre este caso de Chapecoense. Bueno, Cristian, cuéntanos un poquito más sobre ti en el ámbito forense. Ok, perfecto. Les agradezco por la invitación el día de hoy, de poder compartir con ustedes esa experiencia que, digamos, en el ámbito profesional he tenido la oportunidad de vivir. Pues yo soy profesional en criminalística, tengo una maestría en ciencias forenses y en criminalística también, y adicional, pues soy experto en el área de lofoscopia. Soy funcionario público y llevo más de 14 años trabajando en una institución del Estado. Adicional, pues tengo un recorrido también como docente universitario y bueno, pues digamos que de alguna otra forma me complace mucho poder compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, un gusto tenerlo acá. Bueno, todo comienza el 28 de noviembre del 2016. Nos encontramos en la final de la Suramericana entre el Atlético Nacional y el Chapecoense. Todos estábamos nerviosos para saber quién iba a ser el victorioso de esta copa. No obstante, ocurrió una tragedia aún recordada por muchos. Ese mismo día, a las 12:52 de la mañana, el avión se había quedado sin combustible que transportaba a los 11 jugadores del Chapecoense, lo que provocó que el motor fallara y comenzara a descender. A partir de las 3 de la mañana, se empieza a generar la alerta repentina por la ausencia entre la comunicación de la aeronave y el aeropuerto José María Córdoba. En la hora siguiente hicieron llamadas alertando la posible ubicación del impacto. A las 4:05 de la mañana, varias entidades ingresaron al sitio del accidente. La mayoría se enfocó al rescate de los heridos. Sin luz de día, con presencia de lluvia y baja visibilidad, y en una zona montañosa como la de la Antioquia, dicho rescate se dificultó demasiado. A las 9 de la mañana se rescató al último sobreviviente y a las 3 de la tarde ingresó el helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana que llevó los cuerpos al aeropuerto de Medellín Enrique Olaya Herrera. Esta labor terminó a las 7:30 del 29 de noviembre. En este episodio trataremos desde la perspectiva de la lofoscopia con nuestro invitado, el cual nos va a contar y quisiéramos saber cómo fue ese proceso desde que comenzó y llegaron los cuerpos a medicina legal. Okay, bueno, antes de darte respuesta a esa pregunta, yo sí quiero compartir la experiencia, digamos, como una anécdota, digamos, un encuentro muy cercano, porque como hincha de un equipo, realmente estábamos esperando la final, estábamos viviendo una fiesta en nuestra ciudad, entonces de alguna u otra forma todos estábamos muy pendientes, muy alertas de lo que se venía para nuestro, digamos, equipo y para nuestra ciudad como tal. Entonces el evento era un evento que no pasaba desapercibido. Acá quiero, digamos, enfocar el tema en dos aspectos muy importantes. Una es la visión de un hincha, de un ciudadano normal que está a la espera, digamos, de una fiesta deportiva, y otra es ese encuentro, esa interacción como forense, como funcionario público. Entonces, cuando nos damos cuenta del evento, nos enteramos que el avión de Chapecoense, que es importante recordar que era un avión de fabricación inglesa, se queda sin combustible. Entonces, como muy bien lo describes, nosotros como hinchas empezamos a sentir esa incertidumbre, esa impotencia de saber qué pasó, qué sucedió. Claro, y entonces, bueno, pues ya de ahí, después de haber sucedido, digamos, o ya después de que se confirma que el avión efectivamente desaparece y se accidenta en el Cerro El Gordo del municipio de La Unión, pues entonces ya era quitarse esa camiseta de hincha, era quitarse esa postura de ciudadano normal, por decirlo de alguna manera, y ya colocarse la camisa forense, la bata forense, ¿cierto? Que nos identifica a nosotros como expertos en el tema.
Entonces la visión ya cambia completamente. Entonces, cuando yo me doy cuenta que mi servicio es requerido en el instituto para este evento, pues entonces todo el tema profesional tiene que salir a flote. Hay que dejar los sentimientos de lo que a uno le gusta y de todo esto que yo he venido, digamos, mencionando respecto a la fiesta deportiva, ya queda a un lado y ya es el trabajo netamente forense el que importaba. Entonces, era nuestro trabajo como expertos en la identificación humana de poder ayudar a que estas víctimas del equipo de Chapecoense, pues de alguna u otra forma se identificaran de manera rápida, de manera, claro, que sea fehaciente, sin ningún error por parte de las autoridades colombianas. Porque acá también es muy importante resaltar que nosotros estábamos vendiendo una imagen a nivel internacional. ¿Por qué? Porque era Colombia, el mundo, o sea, no estamos hablando solo de Latinoamérica, el mundo realmente estaba impactado por la noticia, entonces teníamos los ojos de todos los medios de comunicación, basada solamente con estar en la parte externa de nuestra institución y en la parte, digamos, allí donde estaban los periodistas, veíamos canales y veíamos logotipos de infinidad de cadenas de televisión a nivel mundial. Claro, más que un equipo brasileño, que Claro. era Chapecoense. Y era un equipo revelación, entonces Sí. eso también llamaba, digamos, o generaba un foco de atención por parte de toda la comunidad. Y de ahí en adelante es donde nosotros teníamos que decidir, bueno, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como expertos en el tema de la identificación humana para que se hiciera el trabajo de la forma más correcta? Y como les estaba mencionando, de la manera más pronta para que nosotros diéramos ese resultado a nivel internacional. Entonces, quería mostrar esas dos posturas, el del ciudadano normal que está esperando una fiesta y ya luego el ciudadano que se pone su bata para poder realizar todo el proceso de identificación. No, y me imagino que uno llegará a medicina legal, tanto médicos, lofoscopistas y todos los que se encargarán de la identificación, ver tantos cuerpos, pues me imagino que ya se han tocado bastantes cuerpos, pero en este caso cuerpos que son demasiado muy famosos, porque se trataba del equipo que iba a la final. Es más, si no estoy mal, creo que al final la copa se la dieron al Chapecoense en conmemoración, ¿cierto? Sí, el Nacional le hizo un homenaje Le hizo un en el homenaje y les dio estadio la copa. Chapecoense. Antes de un Claro, partido. porque imagínense la gente del estadio, más que nada los hinchas del Chapecoense, darse cuenta que esos jugadores a quienes admiraban tanto, ahora yacían en una morgue. Entonces, Claro. Acá también hay otra pequeña anécdota que yo quiero contar. Yo previamente había visto ese equipo llegar a la final, o sea, digamos, tuve la oportunidad de ver esos jugadores a través de la televisión y me llamó mucho, digamos, la atención cuando ya estaba trabajando, ver que esos jugadores que yo había visto por televisión hace 8 días ya los tenía directamente en la sala de necropsia, ¿cierto? Todo el equipo forense lo teníamos allí. Entonces, ver una figura y alguien muy relevante de apellido Kempes, era uno de los jugadores más, digamos, que resaltaba en ese equipo por su alegría. Cuando pasaron a la final, fue el jugador que demostró como más euforia, celebraba, cantaba. Ese mismo jugador lo tenía yo en mis manos cuando estaba haciendo el proceso de identificación. Entonces, eran dos realidades. Entonces, es decir, hace 8 días lo vi jugar y hoy lo tengo en una mesa de necropsia tomándole una necrodáctila para poder identificarlo. Entonces, es directamente la cara que nos pone este escenario forense, que de alguna u otra forma, pues nosotros tenemos que ayudar. Y era algo muy importante, como ustedes lo mencionan, el tema de la referencia a nivel latinoamericana, el homenaje que se hizo en el estadio Atanasio Girardot, que fue un homenaje muy bonito, por cierto, de la digamos, solidaridad antioqueña, del pueblo colombiano, porque acá vamos a decir que se generó una unión a nivel nacional y todo el mundo pues estaba en pro de tratar de decir, bueno, ese es nuestro granito de arena a esa tragedia tan grande que vive directamente el mundo deportivo. claramente, y lo que tú mencionas, lo de mínimo que esos jugadores, ninguno se imaginaba que 8 días después, en vez de estar jugando en el estadio, que es lo que buscaban, iban a estar lastimosamente ya fallecidos por esa tragedia tan bastante fuerte. Quiero comenzar haciendo una pregunta y es que, como el estado fue que muchos quedaron quemados, algunos carbonizados y todo eso,
¿cómo fue la identificación lofoscópica? Porque me imagino que las manos, por ejemplo, algunos, los pulpejos quedaron bastante destrozados y pienso que fue muy complicado. Entonces quisiera que tú nos explicaras aquí, y a los que nos están viendo, cómo fue ese proceso. Algo que debemos de generar como una observación del caso, uno pensaría que cuando hay accidentes aéreos todas las personas quedan calcinadas o quemadas, pero en este caso fue todo lo contrario. Vamos a recordar que el avión sufre este accidente por falta de combustible, por ende no hubo una explosión y ningún cuerpo estuvo calcinado. Que sí se pudo encontrar politraumatismos, cuerpos realmente muy destrozados. Algo que tú mencionabas, donde se accidenta esta aeronave, era una zona, pues una zona muy fría en el departamento de Antioquia. Esta zona también, digamos, se pudo haber, no sé, la identificación se pudo haber generado con mayor dificultad, producto no solamente de la zona, sino de la humedad que se generó por las diferentes lluvias que habían esa noche. Entonces hay un efecto muy particular y que yo sé que muchos de todos, bueno, nosotros y muchos los conocemos, que es el efecto cuando esos dedos se deshidratan en exposiciones prolongadas a la humedad, y ocurre cuando estamos en piscinas, por ejemplo. Exacto, y los dedos se arrugan, entonces vemos los dedos muy arrugados. Y ese fue, digamos, uno de los factores más importantes que nosotros identificamos en la identificación de estos cuerpos. ¿Por qué? Porque, claro, al caer en una zona fría, al caer, digamos, en un sitio donde estaba lloviendo bastante, cuando se hace la recuperación de esos cuerpos y nos llegan directamente a nuestra institución para que nosotros hiciéramos la identificación y las respectivas necropsias médico-legales, pues vamos a encontrar o encontramos, de hecho, esos tejidos totalmente arrugados. Y acá hay diferentes técnicas en el ámbito forense que yo les quiero contar, donde nosotros hacemos una hidratación de ese tejido. Pero esa hidratación del tejido, en casos complejos como estos, pues llevaban un trabajo adicional. ¿Y cómo se puede hacer digamos, la hidratación de esos tejidos? Lo que hacemos habitualmente es inyectar en esos deditos arrugados líquidos, puede ser agua, puede ser glicerina o cualquier componente que ayude a que el tejido crezca nuevamente, para que me entiendan, ¿cierto? O sea, incorporamos líquido y esas arruguitas se van a desaparecer o se van a quitar. Pero en el caso de deshidratación tan, digamos, marcadas como en este evento particular, pues ni siquiera hidratando con líquidos los deditos, pues mostraban una forma natural para poder tomar los registros dactilares. Entonces allí hubo que utilizar otra técnica, que es desprender el tejido epidérmico, que es nuestra capa externa de la piel, para que otro experto, pues un experto lo que hacía era desprender la piel y otro se colocaba el tejido y procedía a tomar la necrodactilia. Sí, porque me imagino que con los fenómenos cadéricos es mucho más complejo como esa situación de sacar la necrodactilia. Digamos que los fenómenos cadavéricos inciden de manera significativa en estos eventos, pero hay algo que también ocurre, hoy en este caso se vio, y es que en sitios tan fríos como este Cerro El Gordo, pues ocurre que los tejidos y los cuerpos se conservan mucho más. Eso sí, traumatismo todos los que quieran, ¿cierto? Entonces cuerpos con amputaciones de falanges, con fracturas, múltiples fracturas en sus cuerpos, entonces de extremidades, columnas, en fin, nos podríamos imaginar un escenario con unas condiciones muy complicadas. Entonces, de ahí, digamos, la identificación, en el caso particular, se hizo. Más o menos duramos 22 horas tomando las huellas de esos cadáveres, 22 horas. ¿Y por qué nos demoramos más o menos 22 horas? Porque pues, es un proceso que se hacía a medida o paralelamente a la necropsia. Entonces no podíamos destapar todos los cuerpos al mismo tiempo porque no teníamos la misma, digamos, una capacidad operativa y logística para tener 72 mesas y proceder a hacer las necropsias médico-legales. Entonces íbamos trabajando dependiendo de la capacidad que teníamos en nuestra morgue, y entonces a medida que se sacaban los cuerpos de las bolsas, se hacía la necropsia, como les estaba mencionando, paralelamente nosotros tomábamos las huellitas, y una vez que nosotros finalizábamos, entonces empezaba otro proceso que de alguna u otra manera, pues entonces hacía que el proceso fuese más demorado. Y fueron muchas horas en la toma de necrodactilia, pero luego venía el tema del laboratorio y esperar que nos mandaran las impresiones dactilares de otros países, porque en lofoscopia es muy importante entender que yo necesito un patrón de referencia, es decir, con qué comparar. No gano nada con tomar las impresiones dactilares
de una persona si no tengo con qué comparar, no lo puedo identificar. ¿De dónde sacaron esas cartas para hacer el cotejo de huellas? Muy buena noticia. Ok, realmente acá se hace un trabajo, digamos, con los diferentes países y se le solicita a las autoridades de esos países. Vamos a recordar que teníamos ciudadanos brasileños en su gran mayoría, pero también teníamos ciudadanos ¿de dónde? De Bolivia, que era la tripulación de este avión, y también había un ciudadano paraguayo y un ciudadano venezolano. Entonces, la información o las tarjetas que tú me preguntas se sacan directamente con esa cooperación internacional. Se le solicita a ese país, en este caso Brasil estuvo a la disposición de ayudarnos siempre. Quiero contarles que cuando nosotros iniciamos el proceso de toma de necrodactilias, el proceso de necropsia médico-legal, o en este caso iniciamos aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde las necropsias mientras los cuerpos eran trasladados de la zona. Por ahí tipo 2 de la mañana llegó una comisión de Brasil, eran unos expertos en papiloscopia, pues que a la larga en Colombia es lo mismo, lofoscopia y papiloscopia, ¿cierto? Son sinónimos, entonces ellos pues sus chalecos plenamente identificados como peritos en papiloscopia, ellos llegan aproximadamente a las 2 de la mañana y lo que hacen en un gesto muy, digamos, profesional por parte de estos expertos, es decir, nosotros estamos a disposición de ustedes. El caso es de Colombia, son nuestros ciudadanos en su gran mayoría, pero el caso es de ustedes. ¿Qué necesitan? Entonces, en ese trabajo, digamos, tan organizado, en este caso, esa operación internacional, digamos, nos ayudó en este caso, poder realizar una identificación mucho más rápida. Ellos también trajeron un sistema biométrico. Me da, digamos, mucha curiosidad el hecho de que al inicio nosotros no nos entendíamos muy bien con ellos porque ellos no hablaban español y nosotros no hablábamos portugués. Entonces, era difícil la comunicación. Había unos conceptos técnicos que uno sí entiende, pero mientras estábamos, digamos, teniendo esa interacción con ellos, al principio era un poquito traumático porque pues ellos no nos entendían y nosotros no les entendíamos lo que les decíamos. ¿Les tocó que para interrumpirte tenía algún traductor? Sí. Hubo un traductor en este caso particular que vino de Bogotá, de la Policía Federal de Brasil, una persona que pues, manejaba el español a la perfección, entonces al inicio fue nuestro empalme, pero después, no sé, es como por arte de magia, no sé cómo describirlo, empieza a fluir todo y ya nos entendemos perfectamente con los compañeros y colegas de Brasil y siempre a la disposición. Ellos trajeron un sistema biométrico que nos ayudó mucho a orientar y es un sistema como un lector de huella y un computador. Entonces, nosotros tomábamos la necrodactilia, colocábamos el dedo del occiso, ¿cierto?, sobre ese sistema biométrico y posteriormente él arrojaba un candidato en la pantalla. Ese candidato, una vez que nos lo arrojaba, ellos solicitaban a Brasil, pues a través de la comunicación que manejaban, que nos mandaran las tarjetas decadactilares. Algo que también nosotros pudimos ver fue que en Brasil no tienen un sistema nacional, sino lo hacen directamente por departamento o en este caso como por distrito, diferente a Colombia que manejamos un sistema global pues para todo el territorio colombiano. En este caso pues la gran cantidad de cuerpos, la gran mayoría eran del estado de Santa Catarina, entonces ese estado nos enviaba muchas más impresiones dactilares. A medida que el sistema biométrico nos arrojaba un candidato, ellos nos enviaban esa tarjeta y pues nosotros procedíamos a hacer el cotejo. Con los accidentes aéreos y cuando hay muertes masivas, pero digamos que hay una población controlada, los procesos de identificación fluyen un poco más fácil. ¿Por qué? Porque pues vamos a entender entre lo que estamos analizando, que cuando uno se monta en un avión, pues quedan los datos de uno, ¿cierto? ¿Quién es el que compró el tiquete? Entonces, es una población cerrada, entonces es mucho más fácil mirar quiénes son las personas que abordaron esta aeronave y así poder ayudar en el proceso de identificación. Igual el trabajo se hizo con los diferentes países, con Bolivia también tuvimos una colaboración muy importante, y
y todas las instituciones y todos estos países hermanos pues nos colaboraron bastante para que nosotros pudiéramos realizar nuestro trabajo. Y lo más importante, resaltando que siempre el caso fue de Colombia y lo que tuvimos por parte de ellos fue una cooperación internacional. Claro, obvio, porque es un trabajo muy grande de ciudadanos internacionales y el trabajo, o sea, 73 cuerpos que analizar, más si había heridos, si habían sobrevivientes más que todo. Entonces mi pregunta también entrando en este tema es ¿cuántos logoscopistas estuvieron analizando el caso? Y no Porque solo 73 eso, personas y yo tengo conocimiento que logoscopistas hay muy poquitos en Colombia. sobre todo acá, y relacionado a eso, los apresuraron bastante, por ejemplo, el hecho del país, la prensa, porque imagino que tanto la prensa de Brasil como de Colombia querían rápido quiénes eran quiénes murieron, o rápido los cuerpos para las familias, si fue muy apresurados o cómo fue. Bueno, entonces vamos por parte, primero te respondo. El tema del número de expertos, acá también hay una cooperación a través de las diferentes instituciones. Medicina Legal en ese momento contaba con 3 peritos, pues me incluyo entre esos 3 peritos, pero solo de esos 3 peritos, 2 trabajamos en el caso de Chapecoense, porque el tercer perito que nos quedaba, pues era para los casos rutinarios o cotidianos que vivimos a través de la diferencia, pues de la violencia, exacto. No podíamos dejar, exacto, entonces no podíamos dejar los otros casos totalmente desprotegidos o al menos sin un análisis forense, porque pues las víctimas de las familias de acá de Medellín también tenían derecho a que se identificara a su ser querido. Entonces, ese perito también le tocó, pero afortunadamente la violencia bajó esos días, o sea, es algo bien, bien particular. Pero hay una cooperación muy bonita entre las instituciones y acá hablo de la familia del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, o sea, el CTI y de la Policía Nacional. Entonces, acá estábamos las 3 instituciones, el Instituto Nacional de Medicina Legal, el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional. Lo que hicimos fue empezar a mirar roles. ¿Quiénes eran los peritos de la policía que tienen experiencia tomando necrodactilias? ¿Quiénes, digamos, eran buenos en la toma de en la tema de cotejo y confrontación dactiloscópica para poder realizar los diferentes análisis? Entonces se armó un grupo de diferentes expertos de esas instituciones y aproximadamente éramos unos 6 peritos, pero los que estábamos en planta en medicina legal nunca paramos, porque los peritos que nos apoyaban llegaban, trabajaban determinado tiempo, se iban, pero los que estábamos en medicina legal, pues sí continuábamos de forma, no paramos. Acá también quiero resaltar, y es que ese trabajo que hicimos nosotros como expertos en el área de lofoscopia, nos ayudó y nos generó, pues digamos, tener un reconocimiento por el gobierno de Brasil. Y ese reconocimiento por el gobierno de Brasil solamente se dio a 2 personas, bueno, a 3 con nuestro director, pues lógicamente por todo el servicio que se presta por la institución, pero solamente se le dio a 2 personas. Trabajaron muchos, o sea, hay que reconocer el trabajo de fotógrafos, de los disectores que estaban en la necropsia, lógicamente de los médicos forenses que estaban allí haciendo esas necropsias médico-legales, todo, digamos, un trabajo mancomunado de diferentes disciplinas, pero al final el reconocimiento ya particular, el gobierno de Brasil nos lo da a los peritos en lofoscopia. ¿Y por qué? Porque pues, los médicos también llegaban, hacían sus necropsias, que es un trabajo, como les digo, muy importante, fundamental. Ellos son los que hacen el certificado de funciones, son los que determinan la causa de manera de muerte, pero el perito de lofoscopia siempre estuvo en todos los procesos. Los médicos hacían 5, 10 necropsias, se retiraban, pero nosotros continuábamos de manera continua, de pareja, mejor, de forma constante allí. Y entonces ese reconocimiento que nos dio el gobierno de Brasil fue muy bonito, porque nos vieron que trabajamos más de 40 horas sin descansar, porque les mencionaba que duramos más de 20 horas solamente tomando las necrodactilias. Entonces el tema de cotejo, nos tocó vivir la alborada, una fiesta, digamos, que no es muy popular, pero es muy común, exacto, no está marcado pues como una muy buena cultura el tema de la alborada, pero que se celebra mucho en nuestra ciudad. Esa alborada nos tocó vivirla allá al interior de medicina legal. Nosotros estábamos allá en la morgue haciendo informes, entregando todo lo que se requiere porque ya habíamos tomado las diferentes necrodactilias. Pero esa alborada fue muy atípica en nuestra ciudad. ¿Por qué fue atípica?
porque en esa época la solidaridad de la comunidad también incidió para que se calmara mucho, y por eso les decía ahorita, los homicidios se disminuyeron, afortunadamente. Entonces todo se dio para que nosotros pudiéramos realizar el trabajo. Y no solamente eso, sino que, digamos, por ejemplo, la ciudad se brindó mucho como a la solidaridad con el equipo brasileño y, o sea, no solamente la ciudad, sino también el homenaje que hizo la Pepe Hinchada y el equipo del Atlético Nacional, pues siendo equipo rival, también eso sí, incidió mucho. Bastante, la verdad que sí. Bueno, otra pregunta que yo tengo es de que si, o sea, se sabe que tuvieron muchas horas de trabajo y pues obviamente fueron muchos cuerpos que identificar. ¿Por alguna razón o algún motivo hubo algún cuerpo que no pudo ser identificado de inmediato? No, realmente todos los cuerpos se pudieron identificar. Todas las víctimas tuvimos un éxito del 100%. O sea, y cuando hablo que tuvimos un éxito, estoy hablando directamente de la ciencia de la lofoscopia, que esta ciencia me permitió, o nos permitió más bien, porque pues es un trabajo, como les digo, de todo un equipo, nos permitió tener una efectividad de un 100%. Todos los cuerpos se identificaron por impresiones dactilares, dando pues una respuesta mucho más rápida, porque si utilizáramos otro método de identificación como ADN o carta dental, pues la identificación hubiese sido un poco más demorada, pero en este caso, como se cotejaba, la demora era tomar el registro y que Brasil nos mandara o el país nos mandara las impresiones, pero que fue muy oportuno por la connotación del caso, es que todo el mundo estaba encima de esto. ¿Cómo mantuvieron, qué pena, como el secreto? Porque me vino que la prensa, volviendo a la pregunta anterior, sí estaba acosando demasiado. ¿Cómo ustedes evitaron a la prensa y que los hostigara, de que rápido, necesitamos saber, porque la prensa, sobre todo en este caso que fue tan impactante en dos países y los aledaños, querían ya más o menos tener sus noticias, porque ya era para ellos una noticia bomba? Bueno, la presión internacional existía, o sea, eso no se desconoce, pero los medios de comunicación entendieron que detrás de esto hay un trabajo que lleva, digamos, una secuencia, un paso a paso, y en ningún momento nosotros nos sentimos, digamos, no sé, presionados de una forma directa. Eran las cámaras de televisión fuera de nuestra institución, sí, claro, como estaban también en el sitio del accidente, como también estaban en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, donde se trasladaban los cuerpos al inicio. Siempre hubo presencia de estos medios de comunicación de manera, pues, digamos, radical, no se sintió, ¿cierto? No se sintió pues que fuese como el hecho de que pues ellos nos generaran, digamos, una inconformidad o que nos sintiéramos muy presionados para trabajar. No, ellos respetaron nuestro trabajo y sabían que nosotros constantemente íbamos a dar todo lo que es las respectivas, digamos, información en los comunicados que generaba el Instituto Nacional. Entonces eso era importante, de que existían esos medios de comunicación, pero una presión así, mejor dicho, pues no, nunca la sentimos. Y con las familias, de pronto tú, el otro perito y algunos de funcionarios que trataron esto, ¿recibieron algún agradecimiento de las familias, algún apoyo? ¿Cómo trataron con las familias? Las familias, digamos, no fueron muchas las que asistieron acá a Colombia, pues entendemos el tema logístico, pues venirse toda la familia desde Brasil, o sea, trámite que requiere esto. Digamos que los que tenían los medios, ellas, digamos, económicos para poder pagar un pasaje a la ciudad de Medellín, pues ellos iban a llegar, pero no fue muy numeroso el tema de las familias, y eso también nos ayuda porque el proceso de identificación se hizo a través de esa cooperación binacional, y hubo una persona que fue el alcalde del Chapecó, que él sí estuvo muy pendiente de todo. Es más, a él le hacíamos entregas de las diferentes pertenencias. O sea, cuando nosotros íbamos a hacer todo lo que era el proceso de entregar prendas, algunas pertenencias de los jugadores, todo se hizo directamente a través de él o algunas personas que vinieron, pero realmente hubo ese canal de comunicación que fluyó, que funcionó.
Entonces, no estuvimos esperando la familia ya, no sé, fuera de medicina legal, generando una presión adicional. Realmente entendían nuestro trabajo y sabían la labor tan difícil que nosotros estábamos realizando en ese instante. Y después de haber terminado todo el proceso con los cuerpos, ¿cómo fue? ¿Fueron de acá de Colombia y los trasladaron ya los cuerpos para entregárselos a sus familias respectivas? ¿Colombia los trasladó a Brasil o vinieron desde Brasil para ser llevados de nuevo allá? Ok, nosotros como Colombia, ¿cierto? Como país, hicimos todo el proceso forense de necropsias y el proceso directamente de identificación, que era lo que nos, digamos, importaba o eran nuestras competencias, por decirlo así. Ya lo que es el traslado se hizo por medio de unos aviones de la Fuerza Aérea de Brasil. Ellos enviaron, la Fuerza Aérea enviaron 2 aviones al aeropuerto José María Córdoba y los cuerpos fueron trasladados desde las diferentes funerarias, porque nosotros entregábamos los cuerpos a las funerarias para que se prepararan y una vez que ya estuviesen listos, pues se trasladaban hacia el aeropuerto para sacarlos a través de esos aviones militares de la Fuerza Aérea de Brasil. ¿Cuál fue como el desafío más grande que ustedes tuvieron a la hora de hacer como todo este análisis forense, teniendo en cuenta cómo se encontraron los cuerpos y el accidente? Me imagino que todos los desafíos fueron Pero bastante digamos así grandes. como la dificultad más grande que ustedes tuvieron. Acá fue la toma de necrodactilia en esos cuerpos que estaban muy deshidratados. Esos dedos complicados que no permitían obtener una buena imagen, un buen registro o para que quede más claro, una buena huella, ¿cierto? Que fuese clara. Ahí digamos que estuvo el mayor reto. Cómo nosotros íbamos a colocar ese tejido de esa, digamos, esa piel, sea dermis o epidermis, a punto de que se tomase una buena impresión dactilar y poder cotejar. Digamos que eso fue lo más complicado. Sí, entonces digamos de que en esos casos de que las huellas no se pudieran tomar con facilidad, en caso hipotético donde no hubiera sido así, ¿qué paso a seguir ustedes hubieran hecho? Ahí toca otros métodos de identificación. Como lo mencionaba ahora, pues tenemos otros 2 métodos que es la carta dental y el ADN, pero entonces acá sí ya se requiere tomar muestra a la familia, entonces se requiere o ir a tomar la muestra ya o tomarla acá en Colombia y esperar que los familiares lleguen o que la familia nos aporte la historia clínica odontológica para poder hacer los diferentes cotejos odontológicos y eso pues va a llevar mucho más tiempo. Básicamente ya con todo el tema lofoscópico se pudo identificar a todos. Todo, 100%. Todos se identificaron a través de las impresiones dactilares. ¿Hubo algún caso de mutilación? ¿De que algún cuerpo presentara una mutilación? Que yo recuerde, sí, hubo Sí. cuerpos que perdieron extremidades superiores, extremidades inferiores. Recuerdo uno que estuvo decapitado, pero los componentes anatómicos se encontraron, o sea que pues se puede hacer la correlación o se pudo hacer la correlación entre las partes y las víctimas para poder así también ser entregados a sus... ¿Cómo fue esa correlación? Digamos, porque si ustedes les entregan un cuerpo en una bolsa, pero después llegan con una cabeza o con una mano, una extremidad, ¿ustedes qué hacen ahí? Acá hay un trabajo muy bonito, y lo digo en el sentido de que hay personas muy profesionales que trabajan en pro de la, digamos, de la importancia forense en sus respectivas áreas y está el tema, por ejemplo, de la antropología. Entonces, el antropólogo también puede ayudarle al médico al momento de hacer la necropsia sobre los cortes que tiene la extremidad y decir, bueno, es que este cuerpo le falta, no sé, una extremidad superior izquierda, tenemos una extremidad superior izquierda que aparece posteriormente y se mira directamente dónde fue, digamos, la amputación para poder generar esa correspondencia. Y acá también hablamos de los principios de la criminalística que no se nos puede olvidar. Y está ese principio que me permite establecer que existe una conexión entre ese principio de correspondencia entre el cuerpo que tenemos allí, producto de la forma de la fractura o cualquier característica que ellos como expertos pueden analizar. Y tú ahorita mencionaste al comienzo que pues tú estabas normal, como decir, esperando el partido y luego fuiste requerido en medicina legal. ¿Cómo fue ese proceso de, me imagino,
llegar a medicina legal y ver, entre comillas, el caos que había porque eran demasiados cuerpos. Encontrarse tantos cuerpos y, mucho trabajo les va a tocar hacer. De hecho, es curioso, yo estaba en vacaciones. Yo ni siquiera estaba acá en la ciudad de Medellín. Estaba pendiente del partido, claro, yo pensaba ir al Como estadio hincha. como hincha de este equipo antioqueño, pero cuando ya me doy cuenta de la situación, que en este caso el avión efectivamente se confirma el accidente, pues yo recibo una llamada de mi jefe donde se me informa que mis vacaciones iban a ser canceladas. Y claro, Sí, pues claro, yo ya estaba preparado. Y aparte eran tres los moscoquillos, Claro. necesitaban obviamente Claro, porque eran dos entonces en ese momento. Sí, más que primero salió la noticia y todo que estaban en proceso de búsqueda y rescate, de que se Claro. necesitaba gente. Entonces es un trabajo que inicia primero en el lugar de los hechos y eso daba, digamos, tiempo para que nosotros como forense nos pudiéramos como organizar. Entonces, así mismo se empezó a llamar a diferentes médicos, fotógrafos, asistentes, para que trabajaran directamente en el caso de Chapecoense. Entonces yo me acuerdo que yo llegué acá a la ciudad de Medellín casi a las 8, 9 de la mañana, llegué a mi trabajo y ya tipo 1 o 2 de la tarde empezaron a llegar los cuerpos, porque los cuerpos no llegan de manera inmediata. Entendemos que hay un proceso detrás de todo esto, que son las diferentes inspecciones técnicas a cadáveres. Entonces, mientras se rescata el cuerpo, se traslada al aeropuerto, se hacían las inspecciones y se llevaban a medicina legal, pues entonces era lo que nos permitía poder organizarnos ese tiempo, eso teníamos allí. Y claro, pues pasar de estar en vacaciones a atender un caso como este, pues genera una responsabilidad, una gran responsabilidad. Totalmente. Y ya para terminar, yo quisiera saber y preguntarte, ¿qué te dejó a ti este caso como profesional? O sea, que si fue algo que hizo como cambiar una idea de ti en algo como profesional o de que te sembró una idea de algo más. Yo creo que este caso marca un antes y un después en mi vida profesional, ¿cierto? Porque no siempre se tiene, digamos, un resultado tan exitoso como en este, que fueron 100 de 100%, o sea, se identificaron todos los cuerpos producto de nuestro análisis forense y genera una gran enseñanza porque primero no se puede ahorrar, digamos, acá nada en pro de una identificación, porque como forense nosotros entendemos que si yo hago un trabajo, lo hago con todo el profesionalismo que requiere, eso permite que esas familias puedan tener sus seres queridos. Miren, es un trabajo muy anónimo, porque muchas personas ni siquiera saben quiénes son los que estamos trabajando allá. Y entonces nosotros logramos la identificación de víctimas y las familias no tienen ni idea quiénes son las personas que están detrás de ese proceso. Pero en muchas ocasiones uno entiende el resultado cuando las familias que son víctimas en todos estos procesos agradecen, digamos, de forma general el trabajo que se hace. Y muchas gracias porque voy a poder darle una sagrada sepultura. Entonces, este caso marca eso, el hecho de que no podemos, digamos, ahorrar ningún tipo de esfuerzo para poder ayudarle a las víctimas. Y las víctimas no solamente se trata del occiso, del cadáver, sino que todas las familias que están alrededor. Entonces es un caso pues que me da un reconocimiento, es un caso muy bonito que recuerdo desde estos dos ámbitos que les mencionaba al inicio y pues digo que tuve la fortuna y la oportunidad, perdón, de trabajar en un caso muy importante para nuestro país y tuve un gran reconocimiento por ello. Sí, claro. Entonces, aquí terminamos nuestro episodio de hoy en el podcast Verdad en la Sombra. Muchas gracias a usted, perito, experto, por contarnos su anécdota, su experiencia con un caso tan impactante en el país. Y por el trabajo le agradecemos bastante porque gracias a usted pudimos calmar a muchas víctimas, pudimos darles la tranquilidad de que de los cuerpos fueron identificados. Entonces quiero agradecerle y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos están viendo.
Este fue nuestro podcast Verdad en la Sombra y por favor síganos en las redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, como CBC-. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego.